Daniel, así como esquema general en la materia de que estamos estudiando, Derecho Civil de los Contratos, pues prácticamente es el tercer libro del derecho o del Código Civil que manejamos en nuestro estado. Y Sí, sí, es muy importante darnos una idea qué entendemos por contratos. En la clase, en el semestre pasado, estuvimos viendo derecho civil de las obligaciones y dijimos que una de las obligaciones principales era el contrato. Después venía la declaración unilateral de voluntad. Después venía el enriquecimiento ilícito, la gestión de negocios, los actos y hechos ilícitos. Esos son fuentes de obligaciones que se generan en los actos jurídicos, en el mundo real. Y la siguiente materia pues es esta, el derecho civil de los contratos. Y entonces tomamos un poquito de lo que era derecho civil de los bienes, porque allá se estudia de manera muy somera o de una manera light lo que vienen siendo los contratos, porque se va preparando nada más para que en este semestre ya se vea en forma, se vea con detenimiento los elementos, los requisitos formales, los requisitos de validez de un contrato, pero antes de avanzar y para ver en qué términos estás tú en cuanto a la materia, para ti, ¿qué sería un contrato? pues sería como, mm, lo podemos determinar como un medio por el cual, de dos o más personas, por el cual otorgas bienes, servicios o algo a determinados tiempos o plazos, pero adquieres también responsabilidades y obligaciones de ambas partes. Y es algo como muy formal y que debe ser cumplido cabalmente, pues porque si no cumples ciertos lineamientos que vienen ahí estipulados, puede ser acreedor a alguna sanción o algo. Bien, bien. Es un concepto bien importante el que tú estás emitiendo, bien apegado a los que hemos estado analizando y viendo a Rafael Rojina Villegas, viendo al diccionario de la Real Academia Española. Estos nos hablan de acuerdo de voluntades de dos o más personas para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Fíjate, acuerdo de dos o más personas, pero también el diccionario de la Real Academia nos dice que esas personas o pueden ser personas físicas como tú o como yo, o pueden ser personas morales o entes jurídicos, lo que vienen siendo las empresas, pues las S.A., las sociedades anónimas, también pueden celebrar contratos a través de las personas que se encuentran legalmente autorizados por medio de los contratos, ¿no? Por medio de los poderes generales que les delegan sus representantes. Eso es un acuerdo de que las personas deben de tener capacidad, deben de tener personalidad jurídica, habilidad jurídica para poder centrarse en celebrar contratos de cualquier índole. Eso es más que todo en la forma general, y también estuvimos viendo que nosotros en la gran mayoría de las cosas decimos que convenio y contrato representan lo mismo. Ya en las sesiones que hemos tenido analizamos por separado el concepto contrato y luego también revisamos el elemento convenio y hemos concluido que no es lo mismo. El contrato tiene una función, el convenio tiene una función negativa, que es la que se encarga de extinguir las obligaciones, mientras que el contrato el convenio las extingue, pues entonces no es lo mismo. Generalmente nosotros asociamos convenio y contrato como sinónimos pensando en que reflejan el mismo concepto, cosa que no es así. Uno se encarga de crearlos y el otro se encarga de extinguirlos, en este caso el convenio. Y estuvimos viendo también la clasificación jurídica, la clasificación legal que hace el código. Estuvimos viendo cuándo un contrato es unilateral, cuándo es bilateral, cuándo es principal, cuándo es accesorio, y estamos haciendo las clasificaciones de los mismos. Por ejemplo, el contrato dijimos que era un contrato principal, que era un contrato bilateral porque engendra derechos y obligaciones tanto para el vendedor como para el comprador.
en tanto que la donación es un contrato unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque nada más uno de los sujetos es el que se encuentra obligado a cumplir con la obligación, con lo pactado. Y así hemos estado analizando, sacamos una suma de los contratos que contemplan nuestro Código Civil y hemos concluido que son 23, 24 contratos entre la compraventa, el arrendamiento, la promesa, la permuta, los contratos de crédito, la asociación, la hipoteca, el hospedaje, la parcería. Todos esos contratos se supone que hoy en esta sesión ya vamos a dar por concluido. A ti te va a servir para que en su momento pidas que se ponga a disposición de ustedes los videos, el video 1 y el video 2 de esta materia para que hagas tus actividades. ¿Aquí cómo vas con las actividades en esta materia? Ya tengo subida una nada más y tengo otras ya por terminar. Les está avanzando, me falta pasar a la página de portada y eso, subirlo. Darle detalles, darle formato y eso. Okay. Yo creo que para mañana ya subo la mayoría. Muy bien, bien. Entonces ya vamos a compartir la pantalla para que empecemos ya con los temas que nos quedamos en la sesión pasada. Ahí está. Le digo que aquí tenemos presente a Daniel. Luis Enrique no había interactuado, no había participado y ya tuvimos ahí una breve introducción de lo que eran los contratos y sí nos dio unos conceptos interesantes. No anda muy alejado de la realidad a pesar de que no estuvo presente en la sesión 1 ni en la sesión 2. Ahí está también a través del chat, está participando. Déjame ver, porque dice Jaciel que le aparece con otro nombre ahí. A ver si tú lo ubicas. ¿Tú puedes ver ahí quién? No, dice. Te salió, parece. A ver, aquí está. Fíjate que Marco está. Gutiérrez. ¿Quién es? Marco Gutiérrez dice. Sí, sí. Ok, ahí va a estar interactuando con nosotros a través del chat. Bien, entonces ando recorriendo el programa para ubicarnos ya y tratar de culminar esta materia de contratos. Ya estamos viendo la gran mayoría, ya son pocos los contratos, Luis Enrique, ¿te acuerdas que son poquitos los que... entonces estoy en la página... Tocamos el contrato de sociedad, profe. ¿Apuntaste en qué contrato nos quedamos? Sí, en el contrato de sociedad. Miramos contrato de asociación, lo de Sí, AC. de asociación civil, que dijimos que la característica principal no debe de existir Era el voluntario. ánimo, el ánimo de tener un ganancial, de tener una percepción económica. Eso es lo que vimos, ¿no? En la AC, ¿verdad? Sí, así es. En Bien. el 4.7, contrato de sociedad. Ok. Entonces ahí nos quedamos. Aquí ya lo estoy recorriendo. Y como dato... Nosotros generalmente para donde quiera que vemos, encontramos asociaciones civiles. Decíamos en ese tiempo también que la Cruz Roja, si te das cuenta, es una asociación civil y por eso es que ellos no cuentan con recursos del gobierno, sino que los captan porque no es una asociación, no es una institución que se dedique a encontrar lucro, que esa es la característica. ¿4 qué dijiste? ¿4 puntos? 4.7. Ok. Entonces, 4 puntos. Aquí andamos cerquitas ya. Bien, aquí está. Entonces, le damos la bienvenida a Daniel y le vamos a dar el micrófono para que le dé lectura. Aquí está, son 4.7 y lo vamos a interpretar, Daniel. Te escucho, Daniel. Ayúdanos a darle lectura para que interactúes en la forma de trabajar y veas cómo trabajamos nosotros. Es la lectura y luego es tu opinión personal de qué entendiste con la lectura que dimos. ¿Sale? 4.7, Daniel. Perfecto. Contrato de sociedad, artículos 2570 al 2617 del Código, tantas veces señalado. Definición. Podemos definir la sociedad civil como una corporación privada, dotada de personalidad jurídica que se constituye por contrato celebrado entre dos o más personas.
para la realización de un fin común, lícito, posible y preponderante económico, mediante la aportación de bienes o de industria, o de ambas, siempre y cuando no lleven a cabo una especulación comercial ni adopte forma mercantil. Nuestro Código Civil, en el artículo 2570, señala que, por el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderante económico, pero que no constituya una especulación comercial. La Hasta ahí, aportación de los socios puede hasta ahí. consistir en... Daniel, déjalo hasta ahí. Ahí ya le diste lectura a 2 párrafos. Ahora es importante que sepamos no nada más darle lectura a lo que nos está diciendo el autor, sino que hay que echarle reflexión, hay que entender, hay que interpretar, porque más allá de lo que está escrito en la letra, pues nos deja un mensaje, Daniel. Esa es la forma en que nosotros estamos trabajando, que tú le des la lectura, pero después de darle esa lectura nos digas qué entendiste con eso que hiciste. Para ti, ¿qué es un contrato de sociedad? De acuerdo a la lectura y de acuerdo al código. Ahí tenemos 2 conceptos. El concepto que maneja Rafael Rojina Villegas, que es el concepto doctrinario, y luego tenemos el concepto civil, el concepto legal que maneja el artículo 2570 del Código Civil. Así con tus palabras, dime, para ti, ¿qué es un contrato de sociedad? Para mí sería como una forma de mutua ayuda entre 2 personas o 2 instituciones, pero sin tener el fin económico como principal aporte, sino, por ejemplo, cuando se junta una sociedad civil para hacer una carrera y ayudar a otras personas, por ejemplo, y que se juntan, que hacen un convenio o un contrato con empresas patrocinadoras que no apoyan en sí económicamente, sino, por ejemplo, con radiodifusoras que les apoyan con publicidad. Entonces, es un convenio entre 2 para lograr un fin comunitario sin tener dinero por medio. O pueden poner bienes de por medio o algo. Perfecto, bien, bien. Voy contigo, Luis Enrique. Es acertado lo que está diciendo Daniel. ¿Y tú cómo visualizas el contrato de sociedad? Acuérdate que vamos a hacer la mención de 2 distinciones. Allá arriba, en el contrato de asociación, marca que no sea un fin preponderantemente económico, ¿verdad? Arriba, que no sea, dice. ¿Ok? ¿Y aquí cuál sería la distinción entonces? Profe, ahí por ejemplo, pues también es el mismo fin, también ellos, es para realización de un fin común lícito posible, preponderantemente económico. Eh, por ejemplo, ahí no vienen entrando como las cooperativas, profe, ahí por ejemplo, en los campos pesqueros. Las sociedades cooperativas se rigen por la ley general de sociedades mercantiles, ¿no? Aquí no vamos a hablar de cooperativas, pero sí dice ahí, si te das cuenta, en aquel contrato, dice lo mismo, dice, para 2 o más personas, para la realización de un fin que sea común, que sea lícito, que sea posible y que no sea preponderantemente económico en la sociedad, en aquella que se llama asociación civil. Aquí en la sociedad civil, la diferencia es que sí debe de ser preponderantemente económico. ¿Sí? Allá arriba, en la de asociación civil, puede ser una asociación que se destine a la promoción del arte, de la cultura, de la política, del deporte, y que no haya una especulación mercantil. ¿Sí? Y aquí sí la distinción es de que para la realización de un fin común lícito, posible y preponderantemente económico. Arriba no es preponderantemente económico, y en este sí es un contrato en el que vamos a procurar que exista alguna ganancia económica. ¿Ok? Dice, nuestro Código Civil señala que por contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común. O das un capital económico o das un esfuerzo como viene siendo trabajo. Puede ser socio, ¿cómo? Aportando una cantidad de dinero. Bueno, hay personas que, Enrique, no tienen
posibilidad de decir yo traigo 20,000 pesos a la sociedad, pero puedo aportar recursos humanos, puedo aportar energía, puedo aportar trabajo y de esa manera pueden formar parte de la sociedad. ¿Ok? Dice aquí que el contrato de sociedad deberá constar precisamente por escrito, pero si el capital social es mayor a 500 pesos, deberá otorgarse en escritura pública. Hay ciertos tipos de contratos en los que pueden hacerse a través de la oralidad o pueden hacer contratos verbales. Este contrato forzosamente tiene que ser por escrito, pero también dice que cuando el capital social sea mayor de 500 pesos, tiene que ser en escritura pública. ¿De acuerdo? 4.8, Luis Enrique. Requisitos y contenidos de sociedad civil. La sociedad debe tener un nombre o razón social, que debe de ir seguido de las palabras sociedad civil. El código no permite al respecto abreviatura alguna. También debe tener la sociedad nacionalidad y domicilio. El artículo 2575 señala que el contrato de sociedad deberá contener 1. Los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse. 2. La razón social. 3. El objeto de la sociedad. 4. El importe del capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir. Si falta alguno de estos requisitos, se aplicará lo que dispone y ahorita vemos qué es lo que dispone. También debe tener la sociedad, dice, nacionalidad y domicilio. Cuando tú vas a registrar una sociedad, tienes que pedir una autorización a la Secretaría de Relaciones Exteriores, tienes que registrarte en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y entonces tienes que hacerlo a través del notario público. Pero ¿cuál será el objeto de la sociedad? El objeto del contrato consiste en integrar un patrimonio que quedará formado por el capital y el trabajo o por uno u otro respectivamente. Ya decíamos hace un momento que va a haber socios que van a llegar a formar la sociedad. Unos van a aportar un recurso económico y otros van a aportar sus esfuerzos, su trabajo. Pero ahí en cuanto a que va a haber la distinción de algún socio, de que tú eres socio capital y tú eres socio de trabajo, pues la ley no va a hacer ninguna distinción en ese sentido. Todos van a ser socios, aunque nosotros sepamos que uno lo van a hacer por capital y el otro lo van a hacer por trabajo. Bien, háblame de la administración de la sociedad civil, Daniel, en el 410. La administración de la sociedad civil puede conferirse a uno o más socios, habiendo socios especialmente encargados de la administración. Los demás no podrán contrariar ni entorpecer las gestiones de aquellos ni impedir sus efectos. Si la administración no hubiese limitado a alguno de los socios, observará lo dispuesto en el artículo 2601. El nombramiento de los socios administradores hecho en escritura de sociedad no podrá revocarse sin el consentimiento de todos los socios, a no ser judicialmente por dolo, culpa o inhabilidad. El nombramiento de administradores hecho después de la consulta la sociedad es revocable por mayoría de votos. Bien, perfecto, gracias, Daniel. Dice, ¿cómo se va a administrar? A fin de cuentas, es una sociedad, dice ahí, que es civil, ¿sí? No es una sociedad anónima, es una sociedad civil. ¿Cómo se va a administrar? ¿Cómo vamos a manejar los recursos? ¿Cómo vamos a manejar al personal que va a aportar el esfuerzo, el trabajo? Puede conferirse a uno o más socios. Habiendo socios especialmente encargados de la administración, los demás no podrán contrariar ni entorpecer las gestiones de aquellos ni impedir sus efectos. Dice, el nombramiento de los socios administradores hecho en escritura de sociedad no podrá revocarse sin el consentimiento de todos los socios, a no ser judicialmente por dolo. Dolo es cuando tú de adrede, con intención, estás haciendo una inadecuada administración. Eso es cuando te habla del dolo. Dice, también por culpa, cuando por desconocimiento de las causas tú cometas alguna omisión y que la administración de la sociedad vaya en perjuicio de los socios, ¿no? O inhabilidad, dice ahí, o sea, que la sociedad no esté operando de plano, ¿no? Ok. 4.11. Ayúdame, Luis Enrique. ¿Cómo la vamos a disolver? Causas de disolución de la sociedad civil. Artículo 2602. La sociedad se disuelve por consentimiento unánime de los socios.
2, por haberse cumplido el término prefijado en el contrato de sociedad. 3, por la realización completa del fin social o por haberse vuelto imposible la consecución del objeto de sociedad. 4, por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tenga responsabilidad limitada por los compromisos sociales, salvo que en la escritura constitutiva se haya pactado que la sociedad continúe con los sobrevivientes o con los herederos de aquel. 5, por la muerte del socio industrial, siempre que su industria haya dado nacimiento a la sociedad. 6, por renuncia de uno de los socios cuando se trate de sociedad de duración indeterminada y los otros socios no deseen continuar asociados, siempre que sea renuncia no sea maliciosa ni extemporánea. 7, por resolución judicial. Para que la disolución de la sociedad surta efecto contra tercero, es necesario que se haga constar en registro de sociedades. Ahí está. Fíjate bien. ¿Cómo es cuando nosotros podemos disolver nuestra sociedad? Están claramente establecidas las causales y no porque nosotros lo deseamos por nuestra voluntad, vamos a desaparecer o a disolver una sociedad. No. El código nos dice bien clarito en el 2602, por consentimiento unánime. Aquí estamos 4 socios. Unánime quiere decir que todos los 4 socios hemos dicho que desaparezca la sociedad. Unanimidad. Por haberse cumplido el término fijado en el contrato, ahí dice prefijado, en el contrato de sociedad, por haberse cumplido el término. Si al momento de constituirse en escritura pública y luego entonces tenemos que registrarla en el registro público para que surte efectos esa sociedad, establecimos que la vigencia o la duración de la misma sería por 2 años, entonces una vez cumplido ese plazo, tiene que disolverse por haberse cumplido el término prefijado, dice ahí. Número 3, por la realización completa del fin social. Bien, si en el objeto de la sociedad se estableció que se iba a crear para un solo fin y ese fin se cumplió al año, a los 6 meses, a los 2 años, entonces ya no hay por qué continuar explotando o manejando esa sociedad. Si ya se cumplió, vamos a pensar que el objetivo era llegar a $1,000,000. Dice ahí que es un bien, que es una sociedad preponderantemente económica y si se quedó establecido en las cláusulas de construcción o de constitución de la sociedad que una vez que se llegara al ganancial o a la aportación de $1,000,000, pues iba a ser una causal de disolución de la sociedad. Entonces desaparece. Por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tenga responsabilidad ilimitada por los compromisos sociales. Esa es otra. Por la muerte del socio industrial, o sea, el que haya llegado con la nave industrial, con las máquinas, con el capital económico, también por su fallecimiento. Por la renuncia de uno de los socios cuando se trate de sociedades de duración indeterminada, cuando no tiene una fecha límite, 3 años, 4 años, sino que queda abierta la duración y fallece uno de los socios, dice que es una causal también de disolución. Luego viene ahí por resolución judicial. ¿Qué es esto? Es que a través de un juicio que lo pidan los socios por malos manejos o porque la sociedad dejó de cumplir con su objetivo, tenemos que acudir ante un tribunal del orden civil para que disuelva la sociedad. Entonces, esas son las 7 causas en las que podemos disolver nosotros la sociedad civil. Fíjate, prácticamente el Código Civil se ocupa de esta figura o de esta institución de contrato y en los demás contratos casi no nos dice cómo es que se van a disolver. Bien, pasemos al 4.12, Luis Enrique, me sigo quedando contigo. ¿Cómo se clasifica? Muy bien, clasificación de la sociedad civil. Inciso A, una primera clasificación fundamental se refiere a la distinción entre sociedades civiles y sociedades mercantiles. El criterio actual para distinguir la sociedad mercantil de la civil es simplemente formal, es decir, por disposición expresa en la ley de sociedades mercantiles. Todas aquellas sociedades que asuman la forma mercantil se reputarán mercantiles aun cuando su objeto y la naturaleza de los actos que concluyan sean civiles. Hasta ahí. Ahorita les decía yo, mejor dicho, tú hablabas de una sociedad cooperativa, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Ok? Entonces yo te dije, no, hay una ley que se llama la ley de sociedades ley general de sociedades mercantiles, pero ahí se regula la SASB, las sociedades de las cooperativas, como dijiste tú, pero tienen que ser netamente o puramente actos que se dediquen al comercio, sociedades que se dediquen a eso. Aquí no. Aquí se encuentran reguladas por el Código Civil, pero no es nuestra intención dedicarnos al comercio. Y entonces allá, en aquellos tipos de sociedades, por eso es que se regulan en la Ley General de Sociedades Mercantiles y esa es la clasificación que nos da el Código Civil. Luis, inciso B, se distinguen también las sociedades de personas y de capitales. Las primeras, o sea, las de personas, son aquellas que forman en razón de la persona misma, de las circunstancias individuales de los socios. Y las segundas son las que se constituyen tomando en cuenta única y exclusivamente la aportación, sea cuales fueren las circunstancias personales e individuales de los socios. Esa es la clasificación. Pero la clasificación que nosotros la tenemos es esta. Es la que es principal, es decir, no necesita de otro contrato para sobrevivir, que es bilateral, hay derechos y hay obligaciones para todos los socios, es oneroso, debe de haber algo redituable, es aleatorio, depende de un acontecimiento incierto, es consensual en oposición al real y en oposición al formal. Entonces, aquí hablamos del contrato se nos revolvió el contrato de esperanza y déjame ver, ¿sí? Ahí está, mejor dicho, esa era la clasificación que nos daba. Fíjate que nos brincó a otro contrato. Bien, con eso, con esa clasificación de mercantiles y civiles, se termina la sociedad civil y pasamos al otro contrato de esperanza. Para que Daniel se vaya metiendo al sistema, ayúdanos con el 413, Daniel. Contrato de compra de esperanza, artículo 2673 y 2674, Código Civil. Se llama compra de esperanza el contrato que tiene por objeto adquirir una cantidad determinada, los frutos que una cosa produzca en tiempo fijado, tomando el comprador para sí el riesgo de que estos frutos no lleguen a existir, o bien los productos inciertos es un hecho, que pueden estimarse en dinero. El vendedor tiene el derecho al precio aunque no lleguen a existir los frutos o productos comprados. Artículo 2664. Los demás derechos y obligaciones de las partes en la compra de esperanza serán los que determinen el título de comprador. 92, 13, 58. Hasta ahí. Ok. Dejamos el contrato de 53. Sí, dos. El contrato de sociedad civil para analizar el de compra de esperanza. Lo hemos estado manejando, Luis Enrique, desde un principio, cuando hablábamos de aquel potrillo que todavía está en la bolsa de la yegua, de aquel tomatillo que todavía no ha llegado a crecer en la bolsa también, porque a través de una bolsita el tomatillo, que apenas está la siembra a la mitad y llega el comprador y dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero ese tomatillo, espérate, pero apenas estamos a la mitad de la temporada, no sabemos si en realidad vaya a haber una sequía o vaya a haber una inundación o vaya a haber un bajo precio del tomate. No me interesa, yo quiero celebrar ese contrato de compra de esperanza, aún con la salvedad de que pueda darse o no pueda darse, Daniel. Entonces dice, se llama compra de esperanza al contrato que tiene por objeto adquirir por una cantidad determinada los frutos que una cosa produzca en un tiempo fijado, tomando el comprador para sí el riesgo de que estos frutos no lleguen a existir o bien los productos inciertos de un hecho que puedan estimarse en dinero. El vendedor tiene derecho al precio aunque no lleguen a existir los frutos o productos comprados. Con tus palabras, Daniel, ¿para ti qué es un contrato de compra de esperanza? Pues, por ejemplo, yo lo he visto mucho que vienen aquí en la región en conjunto con los contratos de aparcería. En lugar de cuando uno renta las tierras, de así, pues muchas veces les hace un contrato de compra de esperanza, donde, por ejemplo, el maíz, que le dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar las 10 hectáreas de los cosechos de maíz a tal precio, aún antes de la siembra. Entonces, como que ya queda vendida lo que aún no se siembra.
Sí, sí, puede ser el caso de que te decía yo, se llegare una inundación, se llegare una sequía y eso algo incierto, pues no se va a poder dar. El producto final, sí, pero de todas maneras ya el comprador ya no puede regresar y decirle, ¿sabes qué? Pues es que no llovió o no tuvo un precio aceptable en el mercado de la Ciudad de México, por lo tanto yo necesito que me regrese. No, ahí dice, ahí bien clarito dice de que no existe la certeza de que vaya a dar como ese potrillo que trae la yegua cargando en su vientre y que no sabemos si en realidad vaya a tener un buen fin. ¿Sí? Eso es lo que hablábamos de la compra de esperanza. Dice ahí que es principal porque no ocupa de otro contrato, que es bilateral, hay derechos y obligaciones, es oneroso, lógico, tiene que haber dinero y es aleatorio porque está determinado a la suerte, ¿no? ¿Cómo lo vamos a extinguir? Ese contrato de compra de esperanza, Luis Enrique, ¿cómo lo vamos a extinguir? Extensión del contrato de compra de esperanza. Falta de pago. Por decisión de las partes. Por rescisión del contrato. Normalmente son las causales de la gran mayoría de los contratos, se va a dar por extinguido por el falta de pago. Y lógico, si no me pagaste, yo doy por terminado el contrato. Pero no, Daniel, no es decir, no me pagaste, ya lo damos por terminado. No, esto implica que nosotros tengamos que ir a través de nuestros abogados o de nosotros mismos como abogados y presentar una demanda ante el juzgado civil para dar por rescindido ese contrato de compra de esperanza, ¿no? ¿Por qué? Por falta de pago, por decisión de los dos o por rescisión del contrato. Ahí está cómo se va a extinguir. Ese contrato, si te das cuenta, la promesa de la compra de esperanza, pues no tiene, dice que es del 2673 al 2674. Son dos artículos nada más los que regula ese contrato. ¿Ok? Ahí se termina ese contrato y pasamos al contrato de Luis Enrique, 416. Mientras voy a ver al chat cómo anda nuestro compañero por allá. Ok. Contrato del juego y de la apuesta. Artículos 2645 al 2654 del ordenamiento legal en consulta. Puede decirse que desde la antigüedad y en todas las latitudes los juegos y apuestas acapararon vivamente la atención de los hombres, transformándose para algunos a través tagüería, de la tagüería, en un mundo marginal. Taburería, dice. Tagüería. Lo que son los tabures, pues. Ah, de ahí viene, Sí. taburería. En modo marginal y picaresco de vida. Y para otros, en una afición obsesiva, renovada constantemente y otras tantas veces abolida por los fantaseos de la fortuna fácil. No en vano en España, en el Código Alfonsino de las 7 partidas, 1265, y en el ordenamiento de las tafurerías o casas de juego, suscrito en 1276, se legislaba minuciosamente sobre el particular, y es fácil advertir que las previsiones contra el juego ocuparon en forma permanente la atención de monarcas y funcionarios peninsulares, como la prueba de la dilatada lista de leyes que infructuosamente se dictaron con el propósito de erradicarlo, desde la época de Juan I, 1387, hasta los días del Ilustrado Carlos III, segunda mitad del siglo XVIII. En América parece haber adquirido desde los primeros días de la conquista una virulencia inusitada a favor de la fácil prosperidad que engendraban la riqueza minera y el sistema de las encomiendas. El vocablo juego deriva del latín y opus, broma, distracción, que expresa la idea de satisfacción o deleite, si bien es la palabra ludus, diversión, pasatiempo, que acentúa el sentido de actividad fácil o que no requiere esfuerzo, la que mejor traduce el término castellano juego. En cambio, la palabra apuesta proviene del verbo latino aponere o adponere, que significa colocar, poner, inmediatividad o a algo. Bien, hasta ahí.
Aquí solamente el autor nos está haciendo un poco de referencia a cómo visualizaban el contrato del juego, ¿sí? Porque una cosa es contrato de juego y otra es contrato de apuesta. Pues eso es lo que nos está diciendo el autor, nos manda un poquito a lo que viene siendo la historia. Si te das cuenta, aquí ya nos dice que el contrato de juego es de riesgo y es de azar. Sí, los casinos, ¿qué son? Son contratos de juego. Bueno, ¿Sí? No sabemos si vamos a llegar con 1,000 pesos. ¿Quién te puede decir que al entrar al contrato de juego de los casinos te va a dar ganancias? Te los puede dar porque es al azar o no te puede dar absolutamente ninguna ganancia. Tú llegaste con 1,000 pesos y saliste sin 1 peso porque en ese juego no obtuviste ganancia. Pero puede ser que sí obtengas. Por eso es que los casinos están teniendo mucho éxito, porque a veces te dejan ganar y otras veces te regresan absolutamente sin 1 peso en la bolsa. Pues. Por eso se llaman contratos de juego. Contrato de apuesta, acuérdense, hay que separarlo, Daniel. Hay que separar, uno es contrato de juego y el otro es contrato de apuesta. La apuesta sucederá cuando dos personas que son de una opinión contraria sobre cualquier materia conviniesen que aquella cuya opinión resulte fundada recibirá de la otra una suma de dinero. Eso es, te apuesto a que ganará ahorita que están jugando básquetbol. No sé qué equipo serán. Y luego ya vienen las apuestas. Igual cuando hay juego de grandes ligas del béisbol, tú vas a un casino y celebras un contrato de apuesta también, porque alguien está riñendo contigo, otro sujeto que está frente a ti, en este caso son empresas las que están jalándote para que tú llegues y te ubiques en la hipótesis de llevar a cabo ese contrato, ¿no? Entonces, una cosa es el contrato de juego y otra cosa es el contrato de apuesta. ¿Cuál es la diferencia? En el juego está de por medio la habilidad o destreza del jugador. Si tú conoces el dominó, si conoces pues las cartas, si conoces el póker, si conoces todo el sistema de los casinos, pues evidentemente tienes habilidad, te va a augurar éxito. Y en la apuesta solo existe azar. Es decir, en el juego, ya ves los beisbolistas que son muy hábiles, siempre apuestas porque sabes que va a tener un jonrón, que va a tener un doblete o que va a producir una carrera por la habilidad que tienen ellos de pararse frente al pitcher. Porque son jugadores que siempre están con destreza de batear. Esa es la diferencia en cuanto al juego y la apuesta. Y la apuesta es algo que tú no sabes si va a suceder. Tú eres en el juego, tú eres bueno para cabecear, tú eres bueno para echar chilenas, ya sabes que llevas un promedio de ganancia, porque ese jugador sabe que puede con una pincelada, con la habilidad que tiene, en este caso Cristiano Ronaldo, que se lo llevaron a la Juventus, creo, de la Juventus, y ya les dio también una orejona por las habilidades que él tiene. Y en cambio, en la apuesta pues nada más va a ser algo que esté determinado al azar. No sabemos si vaya a suceder. ¿Cuál es la clasificación? Igual, es principal, si no necesita de otro contrato para subsistir, es oneroso, está destinado a la suerte, es consensual, tiene que ser por escrito. Oneroso es que va a haber una remuneración, es aleatorio, ahí está la suerte, es instantáneo en el momento en que lo firmas, ya surte efectos y es condicional al tiempo. ¿Cómo lo vamos a extinguir? También por disolución, por nulidad y por rescisión. Pasemos al 420, Daniel. Este tipo de contratos nos está dejando que sean poquitos los artículos de cada uno de ellos. Ayúdame con el 420, Daniel. Contrato de renta vitalicia, artículo 2655 al 2672 del Código Civil. Se denomina renta el beneficio económico obtenido y vitalicia porque se percibe durante toda la vida. Es decir, el artículo 2655 del Código Civil sinaloense señala que la renta vitalicia es un contrato aleatorio
por el cual el deudor se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de una o más personas determinadas, mediante la entrega de una cantidad de dinero o de una cosa, mueble o raíz estimadas, cuyo dominio se le transfiere desde luego. La renta vitalicia puede también constituirse a título puramente gratuito, sea por donación o por testamento. El contrato de renta vitalicia debe hacerse por escrito y en escritura pública, cuando los bienes cuya propiedad se transfieren deben enajenarse con esa solemnidad. Hasta ahí. Contrato de renta vitalicia. Hubo un tiempo en que en el entonces Distrito Federal o DF se congelaron las rentas. No sé, Daniel, si a ti te ha tocado escuchar que todavía hay vecindades, a ti, Luis Enrique, de rentas congeladas. ¿Sí? No es otra cosa más que las rentas vitalicias, es decir, pagas toda la vida una cierta cantidad. Es como el arrendamiento. Es como el arrendamiento. ¿Te acuerdas que ya lo vimos el arrendamiento? Sí, sí. Pero aquí la distinción es de que allá en el arrendamiento normal se establecen ciertas fechas para los bienes muebles, otros para los bienes inmuebles, otros para las casas habitaciones, otros para la propiedad rústica, o para la industria. También se establecen ciertos tiempos en los que cumplido ese contrato se tienen que dar por terminado. Aquí no, aquí son vitalicios, dice. Es la diferencia. Se perciben toda la vida. ¿Y qué es vitalicio? Dice, es un contrato, el deudor se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de una o más personas determinadas. Hasta que muera, yo voy a estar pagando esa renta. Eso es lo que hace. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Fíjate que es igual que la donación. Dice que es unilateral, porque una vez entregado el precio, solo nacen obligaciones para el que tiene que pagar la renta. Es real porque exige la entrega del precio para su perfeccionamiento. Es oneroso porque ambas partes se graban una en beneficio de la otra. Es solemne porque debe otorgarse precisamente en escritura pública. O sea, no lo podemos hacer de manera verbal. Es aleatorio porque el beneficio de las partes depende de la contingencia de la vida larga o corta del pensionista. Si dice que es vitalicio y el arrendador fallece, el arrendatario, perdón, fallece a la edad de 30 años, pues entonces dice ahí bien clarito que la suerte lo determinó nada más a ese tiempo. Ok. ¿Cómo se extingue? No se extingue sino con la muerte de este. Está clarito, ¿no? Y de ahí nos pasamos, Luis Enrique, al 423, ahí vamos, que es el contrato de fianza. Es el contrato de fianza, se regula 2675, sí, son varios artículos. Ayúdame con la lectura, Luis Enrique, del contrato de fianza. Contrato de fianza, artículos 2675 al 2735 del Código Civil. Definición. El artículo 2675 de nuestro Código Civil vigente define la fianza como un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor, si este no lo hace. El maestro Rafael Rojina Villegas define la fianza como un contrato accesorio por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor la misma prestación o una equivalente o una inferior en igual o distinta especie, si este no lo hace. En base a lo anterior, podemos decir que la fianza es el contrato por virtud del cual una de las partes llamada fiador se obliga ante la otra llamada acreedor al cumplimiento de una prestación determinada, para el caso de que un tercero deudor de este último no cumpla con su obligación. Bien, hasta ahí, fianza. Como un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Quiere decir aquí entonces que tenemos a tres sujetos que intervienen, ¿sí? Que viene siendo el deudor, el acreedor y el que va a ser fiador. Daniel, en este contrato vamos a tener la participación de tres sujetos. Van a intervenir tres personas. En este caso va a intervenir el acreedor, que es a quien se le debe, va a intervenir el deudor, que es el sujeto pasivo, y luego va a intervenir también un fiador, una tercera persona.
A eso es a lo que se refiere. ¿Cómo son? Pues es accesoria, decíamos, hasta ahorita, si te das cuenta, no habíamos estudiado ningún contrato accesorio, es el primero. Y la fianza es el primer contrato que hemos conocido que no es principal, depende de otro. Es consensual, es conmutativo, es unilateral, es gratuito en unos casos y es subsidiario en donde otra persona se compromete por otro, ¿no? Lo dice, hay una fianza legal, es la que impone la ley y luego es la judicial. Correcto. Antes cuando el sistema tradicional de materia penal, el juez para ordenar una libertad provisional tenías que garantizar 3 condiciones. Tenías que garantizar la reparación del daño, las obligaciones procesales y una multa. La gran mayoría de la gente optaba entonces por ir con una fianzadora y pagar una póliza para que ese tercero se garantizara o se constituyera un fiador del procesado. Entonces, ahí dice que es una fianza judicial, que es cuando el juez la exige. Fianza civil es aquella que está regulado en los diferentes códigos civiles y normalmente se otorga a título gratuito. Mercantil se otorga en una institución autorizada y se regula por la autoridad hacendaria de manera onerosa. Fianza convencional cuando celebra el contrato libremente y de común acuerdo el fiador y el creador. O sea, no interviene nadie, es entre un convenio entre tú y yo. Lo dice fianza gratuita a título oneroso cuando el fiador no recibe del acreedor una contraprestación por la obligación que asume. Si no te preocupes, yo voy a garantizar por ti, no me pagues nada. Así déjalo. ¿Cómo se va a extinguir esa fianza? Dice, por vía de consecuencia o al extinguirse la obligación principal garantizada. Si ya se cubrió esa deuda por parte del deudor, ya no tiene el fiador por qué andar cumpliéndola. Dice, por ejemplo, cuando opera la confusión en la persona del acreedor y del deudor principal, a virtud de que la obligación del deudor principal y crédito con relativo del acreedor se confunden porque uno herede al otro. En la extinción de las obligaciones por confusión se llama así cuando tienes el carácter de acreedor y eres deudor. Ejemplo, ¿cuándo voy a hacer yo por confusión? Cuando el arrendatario recibe del arrendador, del dueño, por donación, el inmueble en el que estaba habitando. Primero era yo, tenía que pagarle renta al arrendatario, pero por X o Y me dona el inmueble que yo le estaba pagando renta. Entonces, en un tiempo yo era deudor y ahora soy acreedor de mí mismo. Entonces, ¿qué soy? Si ya me regalaron la casa en la que yo estaba pagando renta, primero era deudor y ahora soy acreedor de mí mismo. Entonces, ya me crea confusión si soy deudor o soy acreedor. A eso se refiere cuando dice que la obligación se extingue por confusión. Ahí está. 427, Luis Enrique, ahí vamos, 427. Vemos al contrato de prenda o de empeño que la ciudad está llenísima de todos esos contratos. Ayúdame. Contrato de prenda o de empeño, artículos 2737 al 2773 del Código Civil. Definición. La prenda se define bien como contrato o como derecho real, derecho que tiene una persona sobre una cosa en virtud de una determinada relación jurídica, es decir, la cosa misma objeto de la garantía. Nuestros códigos civiles definen la prenda como un derecho real. El artículo 2737 de nuestro Código Civil señala, la prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. La definición anterior no es completa en virtud de que omite un elemento de importancia, consistente en la entrega que en forma real o jurídica se hace el acreedor y en la determinación de los bienes muebles enajenables, materia de la garantía. En esa virtud podemos decir que la prenda es un derecho real que constituye sobre bienes muebles enajenables determinados, que se entregan real o jurídicamente al acreedor para garantizar el cumplimiento de una obligación principal y su preferencia en el pago.
concediéndole además los derechos de persecución y de venta sobre los citados bienes en caso de incumplimiento. Así de sencillito, las casas de empeño, Daniel. Sí. Las casas de empeño que tenemos en todo el centro de la ciudad y donde vayas, son los que tú dejas, por ejemplo, en este caso, una laptop, un reloj, una cadena de oro, un teléfono celular. Estamos hablando de bienes muebles. Dice ahí bien clarito, dice, eh, la prenda como un derecho real, la prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble. Aquí no habla de bienes inmuebles, dice un vehículo, los que están enfrente del colegio Mochi, no sé si han visto que presta, presta empeño, esos son más que las casas de empeño los que celebran esos contratos, ¿no? Si los has visto, Daniel, hay unos carros muy bonitos ahí enfrente del colegio Mochi por la Independencia, pasando la prepa. Sí. Pasando la prepa Mochi, ahí un lado, antes de llegar a la gasolinera, hay un montón de carros. Pues esos son los locales que celebran los contratos de prenda o de empeño. Cuando tú vas a empeñar tu esclava, tu torsal, el anillo, la bicicleta, la moto, pues esos son los contratos de prenda o de empeño que nosotros conocemos, ¿no? Es accesorio, necesitas que exista un principal, es real, es bilateral, es oneroso y formal. Aquí le faltó la L. Vamos a poner, ahí está. Duración y extinción. Extinguido lo principal, se extingue lo accesorio, ya sea por nulidad, por rescisión, por confusión, por dación en pago, pago, por prescripción, por novación, por pérdida de la cosa. ¿Ok? Damos por terminado ese y nos vamos al 430, Daniel, para la hipoteca. Ese contrato siempre lo estamos viendo nosotros, Ale. Ayúdame con la hipoteca. Contrato de hipoteca, artículo 2774 al 2824. Definición. Es un derecho real que se constituye sobre los bienes determinados, generalmente inmuebles, enajenables para garantizar el cumplimiento de una obligación principal sin desposeer al dueño del bien agravado y que otorga a su titular los derechos de persecución, de venta y de preferencia en el pago para el caso de incumplimiento de la obligación. Es un contrato real de garantía, o sea, un acuerdo entre acreedor y deudor que le permite al acreedor asegurarse el cobro de su crédito, tomando su posesión de uno o varios bienes determinados del deudor para cobrarse del importe de su venta en caso de que éste no cumpla la obligación principal. Por ejemplo. Hasta ahí. Dice, es un derecho real, o sea, un vínculo jurídico que existe entre una cosa y la persona. A eso se refiere un derecho real sobre bienes determinados y luego dice que son inmuebles, fíjense bien, quiere decir pues que la hipoteca no va a poder llevarse a cabo a través de un vehículo, no va a poder llevarse a cabo a través de una motocicleta, a través de una laptop, a través de una esclava, de un Rolex, no vamos a poder hipotecarla, de acuerdo a lo que dice el concepto, dice que generalmente inmueble. Es un contrato real de garantía, por ejemplo, o sea, un acuerdo entre acreedor y deudor que le permite al acreedor asegurarse el cobro. Sí, está bien, te doy crédito para que tú construyas o para que tú adquieras esa casa, pero me la vas a dejar en garantía. Si tú incumples alguna de las cláusulas de pago, entonces esa garantía que tú me estás dejando con ese bien inmueble, yo voy a cobrarme lo que te presté a ti. Esas son las hipotecas. Por ejemplo, si una persona compra una propiedad inmueble en cuotas, o sea, en mensualidades, y coloca esa misma propiedad en garantía hipotecaria, aquí está mi garantía, la misma inmueble, y luego no cumple el pago de las cuotas, esa propiedad podrá ser rematada para que el acreedor pueda cobrar el monto de su crédito. O sea, el bien inmueble va a ser la garantía que te va a servir a ti para que recuperes el préstamo. Eso en los bancos siempre lo hacen. Dice Enrique, explícame con tu palabra la hipoteca. Sí, pues ya ven que el banco pues da créditos igual con garantía de pues, hipoteca. Sí, de alguna casa, alguna propiedad, ¿va? Inmueble. Y pues si incumple, pues pasa a reclamarla al banco.
No reclamar verbal, no. Tienes que decirle al juez que celebraste un contrato de hipoteca, que se estableció la cantidad en que ibas a hacerse el gravamen y que también se estableció que en este caso el deudor tenía la obligación de estar haciendo las aportaciones mensuales y que también se estableció que ante el incumplimiento de 3 o más cuotas o más mensualidades, iba a ser causal de rescisión. Es decir, te puedo demandar para recuperar el dinero que yo te presté con la garantía que tú me diste. Eso, los juzgados están llenos de demandas de hipotecas a través de bancos, de instituciones financieras, de personas que se dedican también a hacer préstamos personales de dinero que se constituyen en hipoteca. Clases de hipoteca. La hipoteca, perdón, dice, bienes que no se pueden hipotecar. O sea, si allá arriba nos dice que solamente generalmente recaen inmuebles, lo dice, bienes que no se pueden hipotecar. Frutos, dice, los frutos y rentas pendientes con separación del predio que los produzca. No se puede hipotecar. Los objetos muebles colocados permanentemente en los edificios, bien para su adorno o comodidad o bien para el servicio de alguna industria, a no ser que se hipotequen juntamente con dichos edificios, a menos que quede establecido en el contrato que sí forman parte de la hipoteca. 3. Las servidumbres no se puede hipotecar a menos que se hipotequen juntamente. El derecho de percibir los frutos en el usufructo no lo podemos hipotecar. El uso y la habitación, los bienes litigiosos, a no ser que la demanda origen del pleito se haya registrado preventivamente. Esos son bienes que no podemos hipotecar. Dice, clases de hipoteca. La hipoteca puede constituirse por contrato, por testamento, por acto unilateral, o sea, por uno de los dos y por la ley. Las 3 primeras formas dan lugar a la hipoteca voluntaria, la última a la necesaria o legal. ¿Cómo la vamos a extinguir? Por remisión de la hipoteca. O sea, te perdono. Perecimiento o destrucción del bien hipotecado. En este caso, ahora que hubo el sismo en la Ciudad de México, ya ves que se cayeron un montón de edificios y si estos estaban hipotecados, pues se extinguen, o sea que les fue mal a las instituciones bancarias o a las financieras que se dedicaban o a los prestamistas, porque por ley, si se cae el inmueble que está hipotecado, pues se va a extinguir la hipoteca, Luis. Su pérdida de modo que no pueda ser localizado. En este caso, algún barco, en este caso, ¿no? Casos en que se sabe dónde se halla, pero no existe la posibilidad material de recuperarla. Como ejemplo, el de una embarcación hipotecada que se ha hundido en un paraje marítimo conocido, pero existe imposibilidad de sacarlo a flote. Pues ahí se va a perder la hipoteca, ¿no? O bien, fíjate que a fin de cuentas, plebe 54, ¿por qué me marca aquí que ya terminamos? ¿Sí? Unidad 1 ya. ¿Vimos cuántos contratos, Luis Enrique? Pues aquí yo tengo anotado 21. Nos 21. quedaríamos el 22. Sí, la hipoteca sería, porque ya estamos viendo aquí, estamos viendo las actividades, mira, por eso es que me marcaba 60 y tantas hojas, pero en realidad con eso, aquí estamos viendo todas las actividades que tenemos que realizar, por eso es que se hizo más amplio el programa, pero ya, con eso, es que, Daniel, no es lo mismo que estemos de manera presencial en la que se determina una hora para ver por contrato. Aquí en 3 sesiones estuvimos analizando casi todos los contratos que regula el Código Civil y de acuerdo a nuestro programa de estudio, así lo teníamos determinado. Entonces, sí, a ti te tocó participar en la 3ª sesión, a Luis Enrique estuvo en las 3 sesiones y por aquí vamos a ver en el chat quién estuvo presente también. Pues ya, nada más Marcos estuvo ahí, bienvenido Ávalo, dice Jaciel. Hicimos un breve recorrido en este momento para que Daniel se empapara de qué era contrato, le dijimos cuál era la distinción de contrato y convenio y con eso terminamos. Luis Enrique, ¿algo que quieras aportar? ¿Qué te pareció la materia, Derecho Civil de los Contratos? Pues muy interesante, profe, porque pues aprende uno, no deja de aprender, nos sirve en la vida cotidiana. Ya ve que, como nos dijo al inicio, que
llevamos a cabo siempre contratos y a veces no ni cuenta nos damos, ¿verdad? Como puso ejemplo del medio de transporte o de cuando vamos al centro comercial y de también otros como también en los de servicio va como el pago de la luz, el agua también Ok, son muy bien. contratos que tenemos. Siempre estamos involucrados en actos jurídicos, en actos en que a veces se incumplen y no sabemos qué acciones tenemos que tomar o simplemente cómo se llaman los contratos. Daniel, en esta sesión, ¿para ti qué te deja estos temas, Daniel? Pues la verdad sí me llevo mucho conocimiento más a fondo de varios contratos que son de uso más cotidiano o que se usan más. Por ejemplo, la hipoteca, que es uno muy común. Me llevo el de renta vitalicia, que no tenía mucha capacidad de definición de lo que era. El de compra de esperanza, que pues ya me queda más definido, más todo, que es muy, muy común que vamos en la región. Y sí, la verdad es muy interesante. Qué bueno, muchachos. Entonces, no nos queda otra más que esperar las actividades. Ya, yo hoy, mañana, miércoles, ya termino de revisar. De hecho, ya terminé, nada más voy a hacer el acta para la entrega de calificaciones de la otra materia que se estaba juntando con ustedes para empezar a revisar las actividades y darle la calificación que se merezca y darle las gracias también por haber estado en esta sesión. ¿Algo más que quieras agregar para cerrar la sesión, Luis Enrique? Sería todo, profe, pues agradecerle a usted y al licenciado Jaciel y todos los que hacen posible para llevar a cabo este programa de aprendizaje. Nos da Gracias mucha Daniel. utilidad. Ya para cerrar la sesión. Todo bien, profe, muchísimas gracias. Excelente la temática de usted con las diapositivas y muy bien explicado, muy detallado. Muchas gracias. Gracias, bien, bien. Entonces, sin más que decir, damos por concluido la terminación. Hemos dado, mejor dicho, fin a esta materia o a este semestre y esperemos rápido que terminen sus actividades para darle la calificación que se merecen. Ok. Gracias, buenas noches